Muy buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús. Esta es la primera reflexión del fichero número 5, Cartas Paulinas. Nuestra lección que hoy meditamos es la lección número 3. Nos disponemos en la presencia de Dios para poder meditar a la luz del Espíritu Santo la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Divino Espíritu, bajad. Divino Espíritu, bajad. Y en llamas de amor a todos abrazar. Y en llamas de amor a todos abrazar. Así como en Pentecostés, derrama, Señor, tu luz en nuestro corazón. Derrama, Señor, tu luz en nuestro corazón. Divino Espíritu, bajad. Divino Espíritu, bajad. Y en llamas de amor a todos abrazar. Y en llamas de amor a todos abrazar. Hagamos la consagración al Espíritu Santo que viene en nuestros ficheros. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que te hago en este día para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza, y en todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus divinas operaciones, y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Tomamos nuestro fichero, la lección 3, y escuchamos la palabra de Dios. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que hay que seguir pecando para que aumente la gracia? De ningún modo. Quienes ya hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿Ignoran acaso que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? En efecto, fuimos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por el glorioso poder del Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva. Porque si hemos sido incorporados a una muerte como la de Cristo, lo seremos también en una resurrección como la suya. Pues sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con él para que fuera anulado nuestro cuerpo sometido al pecado y así lo dejáramos de servir. Porque cuando uno muere, es liberado del pecado. Y si nosotros ya hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque el que muere al pecado muere de una vez para siempre, y quien vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No permitan, por tanto, que el pecado domine su cuerpo mortal, para no obedecer a sus deseos desordenados, ni ofrezcan sus miembros al pecado como instrumentos al servicio de la injusticia. Más bien, ofrézcanse a Dios como quienes, luego de morir, han vuelto a la vida.
y entreguen sus miembros a Él como instrumentos al servicio del don de Dios que los hace justos. Así el pecado no los dominará, pues ustedes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cuál es el contexto? Primera parte. Nos pide la ficha que leamos Romanos 5, 20 al 21. Escuchemos. Pues cuando eran esclavos del pecado, eran libres respecto de la justicia. ¿Qué frutos cosecharon entonces de aquellas cosas que al presente les avergüenzan? Pues su fin es la muerte. Pero al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructifican para la santidad, cuyo fin es la vida eterna. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios, la vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El contexto entonces nos refiere San Pablo, es un antes y un después. Antes vivíamos esclavos del pecado y libres de Dios, no teníamos ninguna relación con Dios. Y nos dice San Pablo, los frutos del pecado son el infierno, la condenación. No conocemos la gracia de Dios, se nos hace lo más natural vivir en esas acciones de pecado. Pero, dice San Pablo, segunda parte, cuando nosotros conocemos a Dios, nos hacemos esclavos de Dios y nos liberamos del pecado. ¿Cuáles tienen que ser entonces nuestras obras? Las obras de los hijos de Dios. Tenemos que vivir como hijos de Dios, lo que Jesús nos ha enseñado. Quien permanece unido a mí, da fruto abundante. Esa es nuestra tarea. Por eso, en el texto que hoy meditamos, San Pablo nos argumenta que no debemos de estar esclavizados al pecado, sino esclavizados a Dios. Ese es nuestro primer contexto. Soy esclavo de Dios, vivo para Dios, amo a Dios, pienso en Dios, hago las cosas de Dios. Pablo también viene argumentando que judíos y paganos han pecado. Por eso todos están necesitados de la salvación de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todo ser humano necesita de Cristo. Solamente en Cristo encontramos la puerta de la salvación. Solamente Cristo es el camino. Él mismo lo dice, soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Quien cree en mí no morirá jamás. ¿Qué pasa con la ley? La ley solo ha servido para acrecentar la conciencia de pecado, pero no ha podido evitarlo. Es la justicia de Dios la que justifica al hombre, como lo decíamos cuando íbamos al templo y estudiábamos las cartas anteriores. Es entonces Dios quien nos justifica en Cristo Jesús. Cristo le da plenitud a la ley. Ya no seguimos la ley por una obligación, por un compromiso. Nuestra única ley es el amor de Dios. Y ese amor de Dios, más que algo frío, más que un canon, más que un argumento, es una experiencia de vida. Dios me ama y si Dios me ama, eso transforma mi corazón, mis sentimientos, mis acciones, para que entonces yo ahora ame a los demás con el mismo amor con el que Dios me ama a mí. Pero, nos dice también, no faltan las personas que malinterpretan a Pablo y creen que la fe en Cristo no implica exigencias morales. Por ejemplo, en Corinto se dio el caso de un hombre que se casó con la esposa de su padre y la comunidad lo había recibido sin objeción. El amor a Cristo da plenitud a la ley y a los profetas, que es lo que pasa a la transfiguración en el monte Tabor. Pues, queridos hermanos, estar sujetos a la ley de Cristo significa que las otras leyes vienen a tener una plenitud. El no matarás, no robarás,
no dirás falso testimonio, no desearás la mujer de tu prójimo, no mentirás, no matarás. Todos esos mandamientos en Cristo toman una plenitud. Estoy sujeto a esa ley moral por el hecho del amor a Dios, porque no quiero ofender a Dios, porque quiero que su amor siga en mi corazón. ¿Quién de nosotros que ama a su padre o a su madre los hace sentir mal, los ofende, los humilla, los lastima en su cuerpo, en sus bienes, en sus sentimientos? Queremos que ellos se sientan amados con nuestras palabras, con nuestras acciones. Pues esa es la tarea, dice San Pablo, de cada uno de nosotros. El amor a Cristo, el amor de Dios, no me exime de cumplir los mandamientos de Dios y de la sociedad. Ahora sí, queridos hermanos, entremos al contenido del texto. Nos dice, el bautismo no es un rito bonito que sirve para hacerte miembro de un club social. El bautismo es participar de la muerte y resurrección de Cristo. Dice San Pablo, ser bautizado es vivir una vida nueva. Versículo 4. El bautismo, entonces, para nosotros adultos, o para ustedes esposos, padres de familia, que piden el bautismo para sus hijos, debe de ser el fruto de una experiencia, la experiencia del amor de Dios en sus vidas, la experiencia de su fe. Es el fruto entonces de ese amor que está en su corazón y que quieren ahora que sus hijos, el que va a ser bautizado, experimente ese amor de Dios. Viva en plenitud siendo hijo de Dios, diría San Pablo, siendo esclavos de Cristo, para amar como Cristo ama, para entregarse como Cristo se entrega. Por eso no es una tradición, no es un compromiso, sino es una forma de vida en el amor de Dios, viviendo para amar a los demás como Cristo nos ama. Es una vida nueva. Segundo, la vida nueva es vivir conscientemente de la promesa que viviremos con Cristo. ¿Cuál es la promesa? Yo estaré en ustedes y ustedes estarán conmigo. Esa unión, quiero estar con Dios. Y ya no es solamente quiero estar con Dios cuando estoy en el templo, sino que es donde quiera que yo esté, ahí está presente Dios, en mi corazón, en mis sentimientos, en mis palabras, en mis acciones. Es entonces, queridos hermanos, esa promesa de aquí en esta vida morir al pecado, a las cosas del pecado, para resucitar con Cristo en un nuevo pensamiento, en un nuevo sentimiento, en unas nuevas acciones, es decir, en una nueva forma de vida. Versículo 5, versículo 8. Pasemos ahora al 12 y al 14. El tamaño de la promesa que tenemos por ser bautizados nos debe de hacer conscientes de asumir el compromiso de llevar una vida nueva. El bautismo, retornamos ahí, el bautismo es la experiencia de alguien que conoció a Dios y a mí como su hijo me invita a conocerlo, me acerca al sacramento para que yo también tenga esa experiencia del amor de Dios y con mi familia pueda vivir ese amor de Dios, pueda vivir esa plenitud. Si partimos de ahí, entonces mi vida es una vida nueva en Cristo. ¿Y por qué es nueva? Es nueva, queridos hermanos, porque no seguimos el criterio del mundo. No es el ojo por ojo y diente por diente. No es el materialismo. No es el placer, el poder, la venganza. Es el amor de Dios, el que yo quiero experimentar y que quiero compartir con los demás. Esto me lleva entonces a no permitir que el pecado esté en mi cuerpo, porque reconozco que por el bautismo mi cuerpo es templo de Dios. Si mi cuerpo fue creado a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer Dios nos creó a su imagen y semejanza, muy queridos hermanos,
por el bautismo somos regenerados. Mi cuerpo se convierte en ese templo donde habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres, en esa unión conmigo, me hacen sentir esta nueva experiencia de Hijo de Dios, tener los sentimientos de Dios, tener las acciones de Dios. Cristo que sanaba, que perdonaba, que liberaba, que bendecía. Mi cuerpo no debe de ser instrumento de injusticia, sino es un acto oblativo. Los grandes místicos, los grandes santos lo han entendido y nos dicen es esa oblación. Me uno a Cristo en la salud, cuando puedo trabajar, cuando puedo amar, cuando puedo cuidar de mi familia, cuando puedo realizar mi apostolado, amo a Cristo en las cosas ordinarias de la vida. Pero también cuando estoy enfermo, cuando estoy incapacitado, cuando sufro, estoy unido a esa pasión y muerte de Cristo. Sea en la vida, sea en la muerte, sea en la salud, sea en la enfermedad, estamos unidos a Cristo. Y mi cuerpo es esa forma de unirme a Dios. Jesús, el Hijo de Dios, se hace hombre para salvarnos. Toma nuestra naturaleza para santificarnos. Pues entonces cada que comulgo, tomo la naturaleza espiritual de Cristo, me santifico. Por mi bautismo soy llamado a ser santo. Cada que me confieso, en mí habita en plenitud la gracia santificante. Significa, pues, que debo de vivir en ese nuevo camino de santidad, unido a Cristo, a través de mi cuerpo, que es la forma de unirme a Él, para que entonces mi alma tenga ese renuevo, tenga esa vida nueva. Todos entonces somos instrumento de justicia. Qué bella lección nos ha tocado el número 3, en donde nos recuerda, tu bautismo te une a Dios. Tu bautismo te hace ser y tener los sentimientos de Dios. Dios habita en tu corazón. No estás esclavo del pecado. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, es que el pecado me domina, Padre? Es que las tentaciones no me dejan. Es que no puedo salir adelante. Y es todo lo contrario, queridos hermanos. En nosotros está la gracia de Dios. ¿Qué es lo que nos está faltando? Pues creerle a esa gracia, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios que nos da esos buenos pensamientos, esos buenos sentimientos para vivir esas buenas acciones como hijos suyos. Pasamos ahora al meditar. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué nos dice este texto? La primera pregunta que el fichero nos ofrece dice, ¿somos conscientes de lo que significa ser bautizados? No podemos responder, soy parte de un club o tengo todos los sacramentos. Hoy tengo que responder en esta pregunta, fruto de esta reflexión, el bautismo me liberó del pecado. El bautismo me ha unido a Dios y me debo a Dios y vivo para Dios. Siento para Dios y quiero ser esclavo de Dios. Segunda pregunta. ¿Hemos educado a las personas que tenemos bajo nuestro cuidado en la conciencia de ser bautizados? Como padres de familia, ustedes han educado a sus hijos en esta conciencia que el bautismo les ha hecho hijos de Dios, que viven para Dios, que su cuerpo y sus acciones y todo lo que pasa en esta vida debe de estar unido a Dios. ¿Los has educado de esta forma? A tus ahijados. ¿Les has encaminado y has velado para que crezcan en el amor de Dios? Tercero, hemos sido presa del relativismo moral del mundo actual, es decir,
¿Somos católicos nada más por tradición, por compromiso? ¿O somos católicos rechazando y esforzándonos en dejar el pecado? ¿Qué clase de católicos somos? ¿De título? ¿De tradición? ¿O somos católicos que estamos llevando esa lucha interna por no vivir como el pecado, sino en la gracia de Dios, sino en el amor de Dios? Cuarta pregunta. ¿De qué manera ponemos nuestro cuerpo al servicio de la justicia de Dios? ¿Soy un instrumento del amor de Dios para mi familia, en mi trabajo, para mis vecinos, para la gente que se acerca a mí necesitando de algo? ¿Soy capaz de ser ese testigo del amor de Dios? ¿Los demás son capaces de descubrir en mí las obras de Dios? ¿Qué me mueve decirle a Dios entonces esta ficha y esta reflexión? ¿Cómo veo mi vida a la luz del texto que hemos meditado? ¿Cómo sería mi vida antes de leer este texto? ¿Cómo es hoy mi vida al pensar que soy esclavo de Cristo, que Él me ha comprado con su sangre, que por mi bautismo soy hijo de Dios y soy discípulo de Cristo, y en mí habita el Espíritu Santo que me ilumina, me transforma, me fortalece? ¿Cómo veo mi vida en mi comunidad? ¿Soy capaz de unirme a los hermanos para que juntos hagamos el cuerpo místico de Cristo? ¿Soy capaz de reconocer a Cristo en cada hermano de mi comunidad? Y junto con ellos dar ese testimonio de que somos bautizados no por una medalla, no por un asistir a la iglesia, por una camiseta, sino por nuestras obras. En la sociedad en la que vivo, ¿realmente vivo como bautizado? Este tiempo que estamos viviendo pues nos lleva, queridos hermanos, a ver esta ficha de una forma pues nueva, que desde nuestro hogar y en el testimonio que hoy la Iglesia nos pide que demos, pues manifestemos al mundo nuestra fe en Cristo. Nos da miedo la enfermedad, pensamos en el qué comeremos mañana o con qué pagaremos los gastos de la casa. Pues ahí empieza, queridos hermanos, nuestro vivir unidos a Cristo. Dice la misma palabra de Dios, el Salmo: no te preocupe tu vida ni qué comerás. Dios viste a las flores de los colores más bellos. Dios da de comer a los pájaros. Pues si Dios se preocupa por la naturaleza, ¿cuánto más Dios no se preocupará por sus hijos? Ese es tal vez hoy, queridos hermanos, nuestro primer testimonio y nuestro primer llamado a vivir como bautizados. Esa confianza en nuestro corazón. Que ese temor, esa angustia y todo aquello que pueda surgir a través de la oración, y como hoy lo hemos hecho, a través de la lección, lo pongamos en Dios. Soy tu hijo, Señor, ayúdame. Soy tu hijo, Señor, tengo este problema. Soy tu hijo, Señor, tengo esta duda, tengo esta inquietud. Esto me aflige, Señor. Para que entonces sí, queridos hermanos, llenos de ese amor de Dios, llenos de esa alegría, podamos ser los primeros que en nuestra casa inyectemos esa alegría, esa fuerza, esa paz, ese Espíritu Santo a los que son bautizados en nuestro hogar y que como nosotros están llamados a vivir la fe, la alegría de ser hijos de Dios. Y a partir de ahí, pues estamos llamados a dar ese testimonio. ¿Cuáles son las obras de los hijos de Dios? Jesús lo dijo y siempre se los digo yo a ustedes. Son las respuestas del examen final que Jesús nos dijo. Porque me diste de comer cuando tuve hambre, porque me diste de beber cuando tuve sed, porque me vestiste cuando estuve desnudo,
porque me asististe cuando estuve enfermo o encarcelado, porque me visitaste, porque me hospedaste cuando fui forastero. Hoy la sociedad, hermanos, necesita héroes, necesita testigos fieles, y nosotros católicos debemos de ser esos testigos fieles del amor de Dios, que con alegría demos de nuestro pan, de nuestra agua, de nuestra ropa, de nuestro cobijo, que es la fe, al que hoy no la tiene, que está desnudo, que está hambriento, que está sediento, que se encuentra enfermo, no solamente del cuerpo, sino también del alma. Hagamos ahora entonces un breve momento de silencio y volvamos a reflexionar en nuestra casa y tal vez en la calma de nuestro hogar, pues estas preguntas que en nuestro fichero encontramos y pensar qué es lo que hoy Dios me pide y cómo debo de vivir yo. Que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes.